El deporte tendría que ser una actividad sí o sí para todos los niños. Y motivar siempre a que un niño o una niña practique un deporte va a ser brindarle la oportunidad de desarrollarse en su liderazgo, desarrollar habilidades sociales, habilidades como la empatía, ¿por qué no? También la competitividad, esta resiliencia y esta constancia, esta disciplina que regularmente entendemos al deporte como eso, como una fuente de disciplina. Y si tú como adulto, papá, mamá, tío, tía, cualquier adulto que rodea a ese niño, le vas influyendo o le vas motivando a ese niño para que poco a poco vaya experimentando y vaya probando ciertos deportes, disciplinas, pues sin duda alguna eso le va a ayudar a su desarrollo no solamente físico, sino psicológico, intelectual, académico. Es que el deporte es una enseñanza en sí misma para la vida. Entonces es enseñarle a ese niño cómo gestiona una derrota, cómo gestiona un triunfo, que el deporte ya lleva implícito. Entonces el deporte tendría que ser una actividad sí o sí. Desafortunadamente a veces es orientada no de la mejor manera, pero sí que el deporte en sí mismo es una fuente de enseñanza para el niño. Si de pronto están estas ideas muy impregnadas o muy adheridas a la sociedad o entre las personas, que de pronto sí se habla mucho de la natación y claro que es un deporte muy completo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que simplemente con que un niño practique un deporte, el deporte que le guste, porque por más que tú lo lleves a ese niño, es que la natación ya me dijeron que es el más completo, pero si no le gusta, si no lo disfruta, ¿cómo se va a transformar en un hábito? Para que se transforme en una disciplina, primero tiene que disfrutar el niño esa práctica deportiva. Entonces, y además, si te queda más cerca posiblemente de tu domicilio, de tu casa, la academia de fútbol y resulta que le gusta, bueno, llévalo a fútbol. Les queda más cerca el de básquetbol y le gusta, bueno, llévalo a básquetbol. Si quiere probar diferente, bueno, que pruebe, ¿sí? Pero lo más importante es que el gusto, el interés que despierte ese niño por el deporte sea natural y que obviamente sea llevado y orientado por los padres, por los adultos que estén a cargo de ese niño, de esa niña, pero siempre desde un punto donde sea una actividad que el niño disfrute. En la infancia tiene que ser una actividad que disfrute, no una actividad obligada o una actividad que sea aburrida. O sea, tiene que disfrutarlo. Y puede ser la natación, puede ser cualquier otro deporte, pero en ese sentido, si por más que yo te diga que sí, la natación puede ser muy bueno porque les da independencia, qué sé yo, pero si no le gusta, pues de pronto le puede hacer mejor el que vaya al fútbol, que vaya a otro deporte que sí pueda disfrutar. Mira, principalmente en el deporte infantil nos tenemos que asegurar de respetar muy bien el factor de diversión, el factor juego. Un niño va a aprender a través del juego, ¿sí? Diferentes enseñanzas de aprendizajes que no va a aprender en otras circunstancias, ¿sí? A través del juego va a desarrollarse. Y claro que grandes deportistas mexicanos, grandes deportistas internacionales se inician desde temprana edad, pues claro, van iniciándose en ese sentido, pero el entrenamiento que llevan a esa edad es abismalmente diferente al entrenamiento que llevan ahora, que ya son atletas de alto rendimiento. Y a partir de ahí nos tiene que quedar muy claro que una cosa es el entrenamiento de niños en etapas infantiles, juveniles, es muy distinto a un entrenamiento ya de alto rendimiento. Y si entendemos eso, entonces claro que en la infancia tenemos la oportunidad de que el niño gestione la derrota, gestione la presión de una competencia, porque no es lo mismo que a lo mejor tenga una de jornada, digamos así, una final. Exacto, no es lo mismo el tipo de competencia que puede tener en, no sé, en un estatal o algo un poquito más local, a cuando se enfrenta a su primer nacional y mucho más a su primera competencia internacional. Entonces, sí tener mucha paciencia en los procesos que implica el deporte infantil,
para no caer en este error de querer apresurar el proceso, querer llevarlo rápido, sacar el resultado rápido con esos niños. Hay que ser pacientes porque es un proceso y esa es la palabra clave, tener siempre, siempre, siempre la mira en el proceso. Y precisamente, ¿de qué manera pueden ayudar los padres? Digamos, también luego se ve muy comúnmente en torneos de fútbol, sí, locales, muy locales, en que los niños están jugando y los papás les gritan desde la tribuna, los ponen más nerviosos o los regañan desde la tribuna, sí. y los niños se sienten mal. ¿De qué manera pueden ayudar los padres y no afectarlos, ¿no? De esa manera que luego se vicia para mal? Claro, es muy común, es más común de lo que nos gustaría admitir. Pasa todo el tiempo y yo cuando tengo oportunidad de platicar con papás, ya sea en conferencias, en cualquier momento donde tienen la duda de Denise, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Yo siempre les menciono que a veces no es tanto el qué le dices o el qué haces, sino el qué dejas de decirle o qué dejas de hacer. Y en ese sentido, casi siempre es en el punto de evitar decir, darle indicaciones, estar gritando, estar diciéndole corre, corta y adelántate y quítasela y qué sé yo. Muchas indicaciones que abruman al niño, lo estresan. Si ya de por sí la competencia tiene un estrés de nerviosismo, de presión, pues se lo estás multiplicando por 1000 al momento de verte a ti gritándole y luego no solo eso, se equivoca, comete un error y ¿tú qué haces? Te enojas. Haces un gesto de desaprobación, donde el niño voltea a verte y dice, chin, ya mi papá ya se enojó. Entonces ahora ya no nada más me siento mal porque cometí el error, porque la fallé, sino también porque hice enojar a mi papá. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Y en lugar de estar enfocado en mi competencia, estoy enfocado en otras cosas. Y para empezar, como papás tendrían que entender esa parte de cuál es mi rol. ¿Cuál es mi rol en el deporte de mi hijo y cuál es mi rol tanto en entrenamientos como en competencias? ¿Qué tengo que hacer y qué de pronto tengo más bien que callar y que más bien contener en cuanto a mi propia emoción como adulto? ¿Sí? Porque tanto el niño adentro de la competencia está sintiendo emociones, está teniendo emociones, como el papá fuera. Pero ahí es donde entra pues también esta madurez del adulto en cuestión, donde pues tiene que decir, ok, esto yo ya sé que de pronto es más mi emoción, más mis expectativas de lo que yo quisiera que hiciera mi hijo, lo que me gustaría que lograra, qué sé yo, pero hacer mucho esa diferenciación y eso es lo difícil. Mira, la realidad también, si bien todavía hace falta consolidarse en muchos sentidos, la realidad es que sí se ha ido avanzando un poco. Sí, ya cada vez hay más apertura a integrar este tipo de equipos o de profesionales al equipo. Y yo considero que esto se daba principalmente por el desconocimiento, como que no se alcanzaba a aterrizar muy bien cómo te iba a ayudar. Como pues si hemos avanzado haciéndolo de esta forma, pues de pronto podríamos no considerarlo. No es imprescindible, pero de tiempo, de años para acá, ya se ha ido, sí, consolidando cada vez más. Se ha hecho más, pues más latente esta necesidad, ¿sí? ¿Por qué no? A raíz también de la pandemia, pues esto también dio el boom, nos explotó en la cara, ¿sí? Donde pues grandes talentos como Simone Biles empezaron a pronunciarse al respecto. Salud mental empezó a sonar. La importancia del psicólogo en el deporte y que bueno, eso ayudó quizás a que se le diera un poco más importancia. Todavía hace falta, sí, pero bueno, creo que es parte de ir avanzando poco a poco, ¿no? El principal consejo que yo les daría a los papás es sean pacientes y comprendan el proceso de su hijo. Si hacen esas dos cosas, lo demás va a ser mucho más fácil. Si tú comprendes cuál es el proceso, acércate al entrenador. Si no lo entiendes, bueno, acércate con él, pregúntale. Eso sí se vale. Que tú como papá y como mamá te acerques con el entrenador en quien estás confiando la labor formativa, deportiva de tu hijo. Que te acerques con él, platiques con él. Profe, ¿cómo le puedo ayudar? Coach, ¿qué hace falta que yo haga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ayudarlo?
que haya mucha comunicación y sobre todo ser muy pacientes para entender no solo el proceso, sino entender que los resultados no se dan de la noche a la mañana y que si tú entiendes ese proceso, que ya consultaste con tu entrenador, con el entrenador de tu hijo, va a ser mucho más fácil el poder ser paciente porque sabes que va a haber objetivos, va a haber pequeños pasos que van a acercar a tu hijo, ¿sí?, a ese avance, en esa carrera deportiva que probablemente podamos estar hablando de grandes talentos deportivos y que nos termine siendo un obstáculo, que no termines poniéndole el pie a tu hijo y bajar un poco esa presión. Definitivamente en etapas infantiles, niños que practican un deporte, niñas que practican un deporte, adolescentes, tienen que disfrutar esa experiencia deportiva. Si disfrutan ese camino, va a ser mucho más llevadero y va a ser mucho más fructífero a largo plazo, que al final es lo que estamos buscando, tener que sigan en el deporte, no queremos alejarlo. Si tú quieres, si tú estás escuchando esto y eres papá, eres mamá y dices, yo quiero que mi hijo se mantenga en el deporte, está perfecto. Entiende el proceso, sé paciente y asume tu rol. Eso es lo que yo les diría. Que si tú tienes la oportunidad de ayudar a que un niño se inicie en el deporte, lo hagas. Más allá de enfocarte en que si ganó, perdió, tuvo tal resultado, mejoró tal marca, dejemos a un lado el tema del resultado en etapas infantiles. En etapas infantiles, primero, que el niño comprenda el deporte, le guste, se apasione de ese deporte y hagamos que todo funcione para que eso ocurra. Si tú te encargas de eso, lo demás va a ir avanzando poco a poco. Pero si privas eso, le privas la diversión, le privas el disfrute natural que pueda tener el niño, pues definitivamente pues va a truncar el posible camino o los posibles resultados que pudiera conseguir.